Para arrancar esta inmersión a fondo de hoy, pensemos un segundo en cómo empezó el día. En Misiones, por ejemplo, las mínimas tocaron los 5 grados, con una sensación térmica de apenas 2 grados en zonas como Bernardo de Irigoyen. Uf, sí. Es esos días donde el frío te cala los huesos, digamos. Y si a eso le sumas las demoras de tránsito pesadísimas que se reportaron temprano en las rutas nacionales 12 y 14, o el caos en el nodo 40 de Posadas, arrancar la jornada ya es un desafío enorme. Totalmente. Y me parece un excelente punto de partida porque, a ver, cuando el entorno se pone tan hostil, seguir funcionando con tu rutina cuesta el doble. Y eso me lleva a una metáfora que, para mí, cruza todo nuestro análisis de hoy. Pensemos en lo que implica desarmar una casa entera para remodelarla. Claro, el famoso plano del arquitecto. En la teoría, el rediseño es perfecto y necesario. Exacto. Hay que arrancar de cuajo la plomería vieja, cambiar la instalación eléctrica que ya no da abasto, tirar abajo un par de paredes, pero el gran problema, el detalle crítico, es que la familia que vive adentro de esa casa no se puede mudar. Tal cual. Tienen que seguir desayunando, durmiendo y viviendo ahí, digamos, mientras saltan chispas y el polvo lo cubre todo. Vas a la cocina a prepararte un mate a la mañana y resulta que te cortaron el agua. El desgaste operativo y emocional de intentar funcionar mientras todo tu entorno se desarma es brutal. Y esa fricción constante, ese ruido insoportable de las estructuras viejas rompiéndose para intentar ensamblar algo nuevo, es el núcleo de lo que vamos a desglosar hoy. Porque cuando cruzamos todas las fuentes que tenemos sobre la mesa, lo que vemos es un proceso masivo de reestructuración. Es un patrón clarísimo, ya sea un gobierno tratando de evitar un colapso financiero, una megacorporación intentando no quedar obsoleta frente a las nuevas tecnologías o un ciudadano común intentando pagar las compras del supermercado. Todos estamos en esa misma obra en construcción. Y para entender el impacto real de esta obra en construcción, empecemos mirando los reportes locales. Y esa disonancia cognitiva que se genera entre los grandes números y la vida real. Hablábamos del frío y del tránsito en Misiones, pero fíjate lo que pasa con los servicios básicos. En Posadas y Igarupá hay un microconflicto muy revelador. Sí, el tema de la empresa SAMSA. Exactamente. Los vecinos están tan frustrados con los cortes constantes del servicio de agua potable que empezaron a autoconvocarse. Están armando sus propias planillas digitales para recolectar datos sobre los cortes y organizar reclamos masivos. Eso es fascinante a nivel sociológico, digamos. Ante la falla de la infraestructura, el ciudadano común no tiene más remedio que reestructurarse a sí mismo. Tienen que organizar su propia burocracia paralela simplemente para conseguir algo tan básico como que salga agua de la canilla. Es que el sistema está operando bajo una presión inmensa. Y ni hablar de la presión económica. Hay un dato del reporte desde La Pampa sobre el changuito federal que, la verdad, me dejó helada. Ah, sí, ¿el costo de los alimentos? Sí. El costo de llenar un carrito de supermercado básico escaló a casi 900,000 pesos. O sea, pensemos en una familia promedio. Tienen que destinar la cuarta parte de los ingresos de 2 sueldos enteros pura y exclusivamente para comer. No estamos hablando de lujos, es supervivencia pura. Es devastador. Y acá es donde entra fuerte el concepto de la disonancia cognitiva. Porque por un lado, tenés la realidad factual de la heladera de una familia y el costo de vida disparado. Y por el otro, tenés los números macroeconómicos a nivel nacional. Claro, lo que nos lleva directamente al denso bloque de noticias nacionales que tenemos. Estamos viendo un intento de cambiar el sistema operativo de un estado entero, mientras la gente sigue viviendo adentro de la casa. Los documentos son contundentes. Si analizamos la decisión administrativa 20/26, impulsada por el presidente Javier Milei, junto a Manuel Adorno y Luis Caputo, estamos hablando de un recorte estatal de 2,5 billones de pesos. Una cifra que es casi inabarcable en la cabeza de una. Totalmente. Pero la lógica oficial que exponen los reportes es muy clara. El gobierno argumenta que hay que secar la plaza de emisión y sostener el superávit fiscal a toda costa. Es la única forma, según esta visión, de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y frenar la inflación a largo plazo. Esa es la visión del arquitecto que decíamos antes. Hay que cortar los gastos operativos de la casa a la mitad porque estamos en quiebra.
Pero lo interesante y lo doloroso es desgranar cómo opera ese recorte mecánicamente en el terreno. Por ejemplo, hay un tijeretazo de más de 970 millones de pesos a provincias y municipios. Y eso no es un número abstracto en una cuenta bancaria. Mecánicamente, significa que las obras de infraestructura que dependían de esas transferencias no automáticas, de repente se quedan sin fondos. El reporte detalla casos concretos, como las obras de agua potable y saneamiento en Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe o Chubut. Claro, la contratista no recibe el pago, las máquinas se apagan y el proyecto queda congelado en el tiempo. Exactamente. Y el efecto dominó llega a áreas súper sensibles. En salud, el recorte supera los 63,000 millones de pesos. Y los documentos señalan que esto afecta a la Dirección de Respuesta al VIH, a la atención oncológica, a los tratamientos de tuberculosis e incluso instituciones críticas como el INCUCAI o el Malbrán. ¡Qué impacto! A eso hay que sumarle 46,000 millones menos para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, recortes a parques nacionales y la inminente privatización de Transener, que es la principal arteria eléctrica del país. Todo esto nos plantea un escenario de extrema tensión. Por un lado, tenés un plan fiscal inflexible para estabilizar la macroeconomía, pero por el otro, tenés la fricción social inmediata de retirar recursos de áreas que históricamente estaban cubiertas por el Estado. Y esa tensión inevitablemente explota. Volviendo a la metáfora, el polvo de la demolición empieza a asfixiar a los que están adentro. El choque más evidente que levantan las fuentes hoy es la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Sí, una movilización masiva. Tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, pero generó réplicas enormes en provincias como Misiones, Córdoba, Chaco y Jujuy. Es que el recorte a la educación nacional fue de más de 78,000 millones de pesos. Y desde el sector universitario denuncian una caída de casi el 46% en las transferencias reales respecto al año pasado. Si lo pensamos de forma práctica, una facultad no puede dejar de pagar la factura de luz, ni mantener salarios congelados con esta inflación. Tal cual. El mecanismo cruje. Por eso vemos a dirigentes sindicales como Clara Chavalier advirtiendo que la situación es insostenible, y vemos a la CGT y a la CTA sumándose al reclamo con amenazas de nuevas medidas de fuerza. Y en medio de toda esta licuadora de dolor económico y marchas, tenemos una capa de ruido político bastante turbia. Sí, las denuncias cruzadas. Tenemos al diputado Maximiliano Ferraro, desde la oposición, denunciando presuntos pagos de sobresueldos a través de criptomonedas, usando fondos reservados. Una locura. Y también leí sobre el avance en las investigaciones por enriquecimiento ilícito que rozan a la esposa del vocero Manuel Adorni. Todo este clima impacta directamente en la credibilidad del plan, ¿no? Sin duda. Los datos de la consultora Management and Fit que citan los reportes muestran que la aprobación presidencial cayó al 29,8%, con un rechazo que ya supera el 54%. Esa es la famosa disonancia cognitiva en su máxima expresión. Las planillas de economía muestran superávit, un éxito técnico, pero la realidad factual de la calle es otra. Ahora, si abrimos un poco el plano, esto no es solo un problema de Argentina. El mundo entero parece estar en obra. Miremos el mundo corporativo y tecnológico, por ejemplo. El reporte sobre OpenAI es fascinante en ese sentido. A ver, explícame un poco esto porque me hace ruido. La noticia es el lanzamiento de una entidad independiente llamada OpenAI Deployment Company, con una inversión de $4,000 millones, asociada a monstruos como McKinsey. Pero si la inteligencia artificial es tan intuitiva y mágica como nos vienen diciendo, ¿por qué necesitan tanta plata y comprar firmas de consultoría enteras para que las empresas la usen? Es una gran pregunta. Y la respuesta es un verdadero baño de realidad para el sector. El problema ya no es tecnológico, es sistémico. Es lo que decíamos antes del auto viejo. Imaginemos que OpenAI acaba de inventar un motor de hipervelocidad cuántica impecable en el laboratorio. Ok. Pero sus clientes son corporaciones tradicionales, una aerolínea o una cadena de supermercados. Están intentando instalar ese motor cuántico adentro del chasis de un sedán familiar de 1998. Y claro, si haces eso sin cuidado, el auto directamente explota. Exactamente. Los frenos se derriten, el conductor no entiende los botones. Las empresas hoy operan con bases de datos de hace 20 años y procesos humanos recontraanalógicos.
Por eso, OpenAI ya no busca solo programadores, necesita ingenieros de despliegue avanzado, los famosos FDEs. ¿Y qué hace un ingeniero de estos en la práctica? Se sientan, literalmente, al lado del gerente de logística de una empresa como Virgin Atlantic o Tesco. Analizan cómo esa empresa mueve toneladas de mercadería a la madrugada y rediseñan todo ese proceso humano para que la IA pueda integrarse sin romper la cadena de suministro. Ah, claro. Para eso compraron la firma Tomorrow, sumando a 150 especialistas en choque cultural y operativo corporativo. Tal cual. Hay una cita en los documentos de Denise Dresser de OpenAI que dice justamente que el reto actual es integrar la IA en los flujos de trabajo que impulsan los negocios. Tienen que desarmar la forma en que el mundo corporativo operó durante medio siglo. Y si rediseñar la logística de un supermercado cuesta miles de millones de dólares y genera tanta fricción interna, imaginemos lo que es aplicar esa reestructuración a las estructuras fosilizadas de todo un país, como charlábamos recién. La escala del conflicto se multiplica exponencialmente. Y vemos que a nivel global las tensiones son altísimas. Las noticias internacionales de hoy muestran una inestabilidad tremenda. En Chile, por ejemplo, acaban de hacer un mega operativo policial en 9 comunas distintas, terminando con más de 450 detenidos. Te habla de un nivel de tensión de seguridad crítico. Y en Colombia la fricción institucional es total. El presidente Gustavo Petro está en una guerra judicial abierta contra un magistrado por frenar la transferencia de 1.200 millones de dólares desde los fondos privados de pensiones hacia el Estado. Mecánicamente es la misma puja, ¿no? ¿Quién maneja los recursos cuando la plata no alcanza? Y ni Estados Unidos se salva, con Donald Trump sugiriendo suspender el impuesto a la gasolina para estabilizar los precios internos. Mientras comentan que el cese al fuego en Irán tiene muy pocas chances de mantenerse por los bloqueos en el estrecho de Hormuz. Todo está profundamente interconectado. Te escucho y, sinceramente, la sensación es abrumadora. Inflación, recortes, marchas universitarias, la IA cambiando los negocios, tensiones en Medio Oriente. Es demasiado para procesar. Por suerte, y esto es muy nuestro, siempre buscamos refugio, un ancla emocional para recordar que la vida sigue. El tejido social necesita descompresores urgentes, y el deporte cumple esa función a la perfección. A pesar de todo, la pelota sigue rodando. Los reportes deportivos marcan que hoy tenemos los cuartos de final del torneo Apertura. Partidazos. Belgrano contra Unión y Argentinos Juniors enfrentando a Huracán. Es ese ritual de sentarse a ver fútbol que te desconecta un rato. Totalmente. Y además, hay lugar para el orgullo local. La noticia de que Walter Benítez, el arquero chaqueño, fue incluido en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. Son esas pequeñas victorias regionales que le cambian la sintonía a un montón de gente. Sí, alegrías necesarias. Y el otro gran refugio que nos traen las fuentes de hoy es la cultura, la música. Hay una efeméride recuperada por el portal Radio Flow que, la verdad, encaja con una poesía tremenda para cerrar todo este análisis sobre el fin de los ciclos. Es espectacular esa conexión. Hablamos de un 11 de mayo de 1970. Ese día se lanzó en Estados Unidos The Long and Winding Road, el último sencillo que alcanzó el número 1 para The Beatles. El largo y sinuoso camino. Es increíble como el título nomás ya te dice todo. A nivel histórico, esa balada fue un verdadero epitafio. La década del 60 terminaba, la inocencia de la Beatlemanía era historia antigua, y la banda ya no se soportaba puertas adentro. Musicalmente, es el reflejo exacto de una estructura rompiéndose por la fricción. Paul McCartney la compuso con una visión acústica, súper íntima, y terminó odiando la versión final porque el productor, Phil Spector, le metió orquestas monumentales a sus espaldas. Fue una canción nacida del desacuerdo y del agotamiento. Me parece una metáfora brillante. Porque, si lo pensás, hoy el mundo entero está caminando por ese mismo sendero largo y sinuoso. Ya sea en las oficinas de OpenAI, en el frío de las rutas misioneras o en la Plaza de Mayo llena de estudiantes protestando. Son procesos de no retorno. Cuando desarmas una banda legendaria o el andamiaje económico de un país, no puedes apretar un botón para deshacerlo. Solo te queda transitar ese camino desconocido, tratando de armar algo nuevo con las piezas que sobrevivieron. Llegamos así al final de nuestra inmersión de hoy. Y creo que la mejor manera de cerrar es con una pregunta provocadora, algo para rumiar mientras seguimos con nuestras rutinas y el frío del día. A ver, ¿qué escucho? Volvamos a nuestra casa en obra.
Aguantar los escombros, vivir sin agua, lidiar con la rotura de las paredes, tiene un costo gigantesco. La justificación es que, al final, la casa va a ser mejor. Pero la gran pregunta que flota sobre este proceso global es, una vez que la obra termine, que el polvo se asiente y lleguemos al final del camino, ¿qué tipo de casa vamos a haber construido? ¿Será un sistema verdaderamente más eficiente, más justo, donde podamos vivir mejor? ¿O simplemente vamos a descubrir que pasamos por toda esta fricción y este dolor para cambiar los problemas que ya conocíamos por otros problemas completamente nuevos? Es una duda que inquieta bastante, pero que nos obliga a prestar atención a cómo se están poniendo los ladrillos hoy. Ha sido un gusto inmenso compartir este espacio de análisis profundo. Y para más información y seguir el minuto a minuto de todo esto, visiten ahora misiones.com.ar. Entender los mecanismos de lo que está cambiando es la mejor herramienta para no perdernos. Hasta la próxima inmersión.